Muy bien. Entonces, el tema con el que vamos ya a arrancar, y de hecho yo creo que por cuestiones de tiempo, va a ser el tema en el que nos vamos a enfocar incluso hasta antes del examen, es este, vectores. Bueno, veamos, vamos a empezarlo de esta manera. A ver, ¿qué era una magnitud física o una cantidad física? ¿Qué debemos entender por ello? Son las propiedades que podemos medir, ¿no? De cualquier fenómeno físico. Ok, propiedades. Propiedades de un fenómeno físico, o de un sistema, de un experimento, de un fenómeno físico, que se puede medir, ¿no? Susceptible de medición. Entonces estamos nosotros interesados en medirlo. Muy bien. Algunos ejemplos de estas cantidades susceptibles de medición que recuerden ustedes. Bueno, Longitud, masa, okay, temperatura, tiempo. longitud, masa, tiempo, Intensidad luminosa. temperatura, ajá, ok, la intensidad luminosa, ok, pero falta, ¿no? Hay más, de hecho hay una amplia gama. ¿Alguna otra? Calor específico. Ok, la unidad, bueno, el calor, como transferencia de energía, ajá. La intensidad de corriente eléctrica. En un circuito eléctrico podemos estar interesados en medir la intensidad de corriente eléctrica, ok. Cantidad de sustancia. Ok, la cantidad de sustancia, La resistencia, resistencia, ajá, en un circuito, bueno, pensando en un circuito eléctrico, supongo, o resistencia a la fractura, hablando, por ejemplo, de materiales. Aquí yo pongo resistencia eléctrica pensando en un circuito, ok. fuerza, Mm, la fuerza, claro, también. Fuerza. ¿Cuál otro podría ser? Volumen, El volumen de una sustancia, ajá, o el volumen del velocidad. cuerpo, velocidad, Potencia, mm, presión. presión, ok. Bueno, entonces ya empiezan a surgir muchos más, ¿no? Entonces, bueno, algunos de estos ejemplos que están aquí mencionados, todos estos son cantidades o magnitudes físicas que son susceptibles a medición, ¿ok? Algunas de ellas son unidades, bueno, corresponden a las unidades físicas fundamentales, las otras son magnitudes físicas derivadas, porque como vimos desde el punto de vista del análisis dimensional, quedan en términos o se pueden expresar en términos de las magnitudes físicas fundamentales. ¿Ok? Entonces, bueno, pasamos gran parte inicial del curso pues hablando de esta parte, de las cantidades físicas y el análisis dimensional. Bueno, ya que sabemos qué queremos medir, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer a continuación? ¿O qué concepto tuvimos del cual hablar? Ya sabemos que queremos medir, por ejemplo, velocidad o fuerza o una longitud. ¿Qué tenemos que pues definir a continuación? La magnitud física de la que se va a hablar. No, de hecho es esta, o sea, esa es la magnitud física, la cantidad física. Es la que queremos medir. Tendríamos que ver el La unidad sistema de de medida. unidades que lo vamos a medir, ¿no? Ajá, la unidad de medida.
y el sistema de unidades que vamos a utilizar. Exactamente. Entonces tenemos la unidad de medida. Entonces, ya sabemos qué queremos medir. Queremos medir, por ejemplo, en el caso del coronavirus, ¿no? Para ingresar a un lugar, pues voy a medir la temperatura corporal de las personas que ingresen. Muy bien. Pero pues para hacer esa medición, para tener el registro de esa magnitud física, tenemos que pues definir una unidad de medida. ¿Ok? Es decir, vamos, en el caso de la temperatura, si vamos a medirlo en grados Kelvin, en grados Celsius, ¿ok? Bueno, alguna otra referente a la temperatura. Entonces, debemos, ya que tenemos qué queremos medir, pasamos a establecer nuestra unidad de medida. ¿Y qué era la unidad de medida? ¿O cómo podemos entender qué es una unidad de medida? La cantidad que debe de estar estandarizada. Ok, es una cantidad o un valor que es de esta, okay, un valor estandarizado. Valor determinado. Ajá. Relativo o que, vamos a ver, valor estandarizado, que se asocia o que está asociado a una magnitud física, ¿no? A una cantidad física. Es decir, que este valor estandarizado, si uno lo escucha a hablar a alguien, ya de alguna manera sabe de qué está hablando, ¿no? O sea, nuestro inconsciente, ya uno como que asocia a qué magnitud física está correspondiendo. Y eso, pues bueno, también tiene que ver muchas veces con la parte histórica, con la parte de que, pues a veces, así desde que empezamos a tener conocimiento del entorno, pues nos enseñan a que esas son las unidades de medida. Cantidad física, por ejemplo, unidad de medida. Unidad de medida en el SI. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a retomar los casos que ya dieron hace poco. Vamos a ver, por ejemplo, longitud. ¿Qué es la cantidad física que quiero medir? La representamos por L. ¿Cuál es la unidad de medida en el SI que utilizamos para hablar de la longitud? Metros. El metro, correcto. Entonces ya cualquiera que hoy escucha a alguien hablar de, no sé, mi casa está, bueno, el largo de la pared o la altura de la pared son de 3 metros. Entonces ya uno ya sabe, ya da por entendido, ¿no? Todo el mundo entiende a qué se está refiriendo cuando habla de esta unidad de medida. ¿Okay? Por ejemplo, hablaban también de masa. En el Sistema Internacional de Unidades, ¿cuál es la unidad que se utiliza? Kilogramo. El kilogramo, exacto. Entonces ya uno sabe que si va a las tortillas y compra un producto, pues ya sabe que cuando habla de pedir tantos kilos, pues se refiere a la cantidad física masa, o van a comprar algún otro producto a la tienda de abarrotes. Por ejemplo, el tiempo, a ver, ¿cuál es nuestra unidad de medida en Segundos. los segundos? ¿Ok? Igual, por ejemplo, a quien les guste el fútbol, pues cuando hablan en los comentaristas, ¿no? En el minuto 30 o en el minuto 50, ¿no? Que fue el primer gol o hubo una falta. Entonces ya de alguna manera ya lo hablamos de manera tan habitual que ya sabemos que, por ejemplo, cuando hablan de minuto 30, está hablando del tiempo. Desde el momento en que inició el partido, 30 minutos después sucedió algo. Por ejemplo, fuerza. ¿Cuál es la cantidad física? Bueno, ¿cuál es su representación de la fuerza? Newtons. Como cantidad física. F.
F. A ver, Newton, ajá. La N, ¿no? Es M, L, Cuadrada. T a la menos 2. Ah, sí. ¿Y L es cuadrada? No. Sí. No, ¿Sí es cuadrada? No. ¿Sí es fuerza? no. No. Porque es masa por Es cuadrada es el aceleración. trabajo. Cuadrada es el trabajo. Ajá, exacto, es el trabajo. Cuando es cuadrado es el trabajo. Vale, ok, bueno. Ajá, a velocidad. Cuando hablamos de velocidad, sabemos aquí la unidad de medida de la que estamos hablando es una unidad derivada. No, es una magnitud física derivada. Entonces sabemos que si escuchamos a alguien hablar de metros por segundo, pues está hablando de una velocidad. Y si queremos hablar de una aceleración, ¿ok? O entendemos todos que cuando alguien habla y menciona algo como metro por segundo cuadrado, sabemos de lo que está hablando, es una aceleración. ¿Ok? Listo. Entonces, ese, digamos, es un breve repaso de lo que ya hemos visto, ¿no? El análisis dimensional que ocupamos para justamente analizar estas cosas, las cantidades físicas a medir, la unidad de medida, aquí vienen las conversiones, claro, porque nosotros trabajamos un sistema de medición, pero hay otro, como el sistema inglés, e incluso uno que ustedes definieron la clase pasada, ¿no? Y que, bueno, estuvieron trabajando un poco al respecto. Bien, entonces la pregunta será, y bueno, ¿y los vectores aquí cómo entran en juego, no? Bueno, resulta, muchachos, que estas cantidades que nosotros estamos interesados en medir se pueden agrupar. Las podemos agrupar en dos grandes clases. Entonces aquí lo voy a poner. Voy a ponerlo acá, abajo. Voy a poner lo siguiente. Las cantidades físicas anteriores se pueden, pertenecen a, no creo que anteriores, no, mejor así, se clasifican en dos grandes grupos. Vamos a clasificar en dos grandes grupos. Unas cantidades las vamos a llamar cantidades, ¿ok?, escalares. Las otras como cantidades vectoriales. Yo creo que lo voy a poner así, para que vean. Voy a poner a modo de tabla. Listo, cantidades vectoriales. Seguramente muchos de nosotros ya hemos escuchado sobre los vectores, ¿no? O sea, uno ya escucha de la palabra vector y ya más o menos tiene una idea de lo que de lo que viene a continuación. Pero no sé si el término escalares para todos es, bueno, lo han escuchado hablar, No, escalares no. ¿no? Ah, ok. Bueno, perfecto, porque bueno, sí, voy a poderles darle información importante, de vital importancia de ahora en adelante. Bueno, entonces, vean lo que les estoy comentando. Las cantidades físicas, estas y muchas otras, evidentemente, porque aquí no son todas las cantidades que uno está interesado en medir en un fenómeno físico, las vamos a agrupar en de esos dos tipos. El término vectorial o vector ya pues, tal vez es muy conocido, pero bueno, vamos a ver que los escalares, de hecho hemos trabajado escalares, pero sin saberlo. Eso es lo curioso, que a veces trabajamos cosas, pero bueno, no conocemos su naturaleza o no sabemos por qué son así las cosas. Bueno, una cantidad escalar, voy a enlistar las características que tiene. ¿Ok? Una cantidad escalar
Voy a ponerlo así. Ok. Cantidades escalares. Tienen asociada un valor numérico. Esas cantidades tienen asociado un valor numérico. Un 2, un 3, un 4, un raíz de pi. ¿Ok? Como primera característica, este valor. Y además, tienen asociado, ¿ok?, en el contexto de física, poseen una unidad de medida. ¿Vale? Eso es lo que tienen. Por su parte, las cantidades vectoriales tienen también asociado un valor numérico, poseen una unidad de medida, pero hay algo extra que las hace únicas y diferentes y que tienen como propiedad, como característica, que no tienen las cantidades escalares. ¿Ok? Que son, se definen, o no voy a ponerlo así, tienen una dirección. Es decir, que para hablar de una cantidad vectorial, no solamente necesitamos decir un numerito o un valor numérico, no solamente indicar la unidad de medida, sino incluso también dar o hablar de la dirección de esta cantidad física. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles de las cantidades que están acá arriba corresponderían a una cantidad escalar? Es decir, que basta con que nosotros demos su valor numérico y la unidad de medida y listo, están bien definidas. Tiempo. Exacto, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? La masa. No, igual, ¿no? Entonces, exactamente, a ver, vamos a ver aquí unos ejemplos. Entonces, ejemplo, el tiempo. El tiempo es una cantidad escalar. Aquí voy a ponerlo así. Por ejemplo, si escuchamos hablar, ¿no?, de un té de, ¿qué les gustan? 15 segundos, ¿no? Y listo. No necesitamos hablar o indicar algo más para entender esta cantidad. Cuando hablamos del tiempo. Un valor numérico, 15. Una unidad de medida, segundos. O 50 minutos, ¿ok? 10 horas, etcétera. ¿Vale? ¿Qué otro decían? ¿Masa? Entonces la masa también. Cuando vamos a la tienda y me da 1 kilo de tortillas, no hay que indicarle nada más a quien nos atiende. O por ejemplo, los cargamentos de 100 toneladas, de 10 toneladas. ¿Ok? Por ejemplo, hablando también del sistema inglés, ¿no? Algún objeto que tenga una masa de 16 libras. Entonces, noten que hemos utilizado cantidades escalares en nuestra vida cotidiana. ¿Algún otro ejemplo? De las que incluso ya dieron por acá que tal vez sea una cantidad. ¿Cuál, perdón? La longitud. La longitud, o sea, la distancia, exacto, la longitud o distancia es una cantidad escalar también. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de la pared que les mencionaba, ¿no? La altura. Voy a ponerlo así. Altura. Voy a poner H. ¿Ok? Una pared que tenga 3 metros de altura es una cantidad escalar. No hay que indicar nada más, un dato extra. O por ejemplo, la altura de una persona. ¿Ok? Por ejemplo, unos 70, ¿no? Metros. ¿Ok? ¿Algún otro? Temperatura. Ese es otro importante. La temperatura es también una cantidad escalar. Para hablar de la temperatura de un cuerpo, por ejemplo, 37 grados centígrados, solamente necesitamos el valor numérico y la unidad de medida, y nada más. Bueno, pasemos a ejemplos. A ver, ¿cuáles serían algunos ejemplos de las cantidades vectoriales?
Aceleración. La aceleración. La aceleración. Entonces, a ver, voy a ponerlo así. La aceleración. Ok. Entonces, vean, la aceleración como vector, podemos decir que está un objeto, está moviéndose con una aceleración de 17 metros por segundo hacia el este. ¿Ok? Entonces, para hablar de la aceleración, nótese que debemos de decir el valor numérico, tiene asociado un valor numérico, la unidad de medida, metros sobre segundo cuadrado, pero incluso debemos de decir en qué dirección, hacia el este. ¿Algún otro ejemplo? ¿Algún otro ejemplo? La velocidad. Velocidad, claro, también. La velocidad, pensemos en la velocidad de estos fenómenos meteorológicos, ¿no? Huracanes, por ejemplo. Cuando se nos habla de la velocidad con la que el viento está soplando, por ejemplo, podemos decir, por poner un número, ¿no? 500 kilómetros por hora, ¿ok? En dirección sureste. ¿Ok? Entonces tenemos que estar indicando no solamente este valor numérico y la unidad, sino también la dirección. Y eso en ocasiones es muy importante, saber la dirección, tener presente ese dato. ¿Podría entrar una fuerza ahí, profe? También, sí, la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, a ver, una fuerza, voy a ponerle F. Imaginen, 20 newtons hacia la izquierda. ¿Okay? Por ejemplo, aquí justamente, para la fuerza. ¿Por qué la fuerza es un vector? Bueno, porque depende de la dirección. ¿Y esto cómo lo vemos? Bueno, hagan ese experimento mental, o si lo pueden hacer en algún momento del día. Imaginen que están ustedes, no sé, esta es una silla, ¿no? Una vista lateral de una silla en casa, y están ustedes acá. Entonces, bueno, mis dibujos no son los mejores, ¿ok? Pero imaginen, no van a obtener el mismo resultado si empujan, es decir, si aplican una fuerza en esta dirección. ¿Qué es lo que saben que va a suceder si aplican una fuerza en el respaldo de la silla? Se moverá la silla ¿Hacia dónde? Hacia la dirección derecha, ¿no? Bueno, hacia la dirección, Sí, hacia la derecha. O sea, digamos, lo estamos empujando, entonces la silla pues se va a mover en esta dirección también. hacia el eje de las X positivo. Positivo, correcto, ok. Pero, ¿qué pasa por el contrario? Si en lugar de empujarla, la jalamos hacia nosotros. ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia el origen. Bueno, ok, es el origen, hacia nosotros, se va a acercar a nosotros, hacia el lado X negativo, también se puede decir. Entonces, vean que la fuerza, para entender bien la fuerza, necesitamos hablar de la dirección, porque sus efectos van a depender de ello, de cómo esté aplicado. Por eso la fuerza es un vector, porque necesitamos decir bien en qué direcciones se está aplicando para conocer sus efectos. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante al respecto. ¿Algún otro ejemplo de vector? Distancia. No, la distancia es un escalar. Piensa como una altura. O sea, lo que tú mides con una reglita, por ejemplo, qué tan largo es la mesa, por ejemplo, eso es una cantidad escalar. Porque solamente necesitas decir el valor numérico y la unidad. Una distancia y listo. 15 metros, una distancia de 15 metros al norte. No tiene sentido. Entonces la distancia es una cantidad escalar.
Ok. Bueno, no sé si en algún bueno, conozcan lo que es el momentum o momento lineal. La inercia, ¿no? No, No. la inercia es una cantidad, bueno, la inercia, como vamos a ver más adelante, la cuantificamos a través de la masa. Entonces la masa es una cantidad escalar. Bueno, el momentum es o momento lineal. Es una cantidad que vamos a ver más adelante. No importa si en este momento no la conocen. Pero bueno, es importante nada más aquí mencionar que es una cantidad escalar, perdón, vectorial. El campo eléctrico. Seguramente han de recordar sus problemas de electricidad y magnetismo. Lo veían en nivel medio superior la ley de Coulomb, ¿no? Y el campo eléctrico o el campo magnético. De hecho, con estos dos se van a divertir mucho el siguiente curso. Pero bueno, vean que es bueno saber que van a seguir trabajando cantidades vectoriales. Por eso es muy importante aprender a distinguirlas unas de otras en este curso. Y no solamente eso, sino aprender también la notación. Hasta aquí, muchachos, antes de continuar, ¿alguna pregunta con todo esto que les estamos comentando? ¿Sí va a quedar clara la distinción entonces entre escalares y vectores? Solo para aclarar, en Sí. sí, bueno, las escaleras son las que por una parte ni siquiera tienen dirección o que tú tengas que aplicar como que cierta fuerza para moverlas o algo así. Eh, Sí, ya lo entendí. Ajá, no, una cantidad escalar, o sea, cuando tú hablas de una cantidad escalar, en física, solamente tienes que decir el valor numérico y la unidad en la que la mides y listo. No es necesario proporcionar una información extra. Y aquí están unos ejemplos. Ujú. Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? 18. 18. ¿18 qué? 18 años. 18 años, ¿ok? Entonces, ahí está el ejemplo. La edad es una cantidad escalar. Solamente me tuviese que decir 18 años y listo. Ya entendí de que estamos hablando, ¿no? No es necesario indicar algo más. Ujú. Ajá. Por ejemplo, a ver, voy a así, eh, en el último producto que hayas comprado, o sea, no importa cuál sea, ¿cuánto gastaste? El último que te hayas comprado. Ah, creo que mi desodorante 54 pesos. Ok, vale, 54 pesos, vale, sería un ejemplo ahí. 54 es la cantidad numérica y pesos es nuestra unidad de medida financiera, ¿no? Entonces, listo, ya no tuviste que decirme nada más. Con lo que me dijiste, 54 pesos, ya está muy clara el concepto de lo que hayas pagado, ¿no? Entonces, Ajá. esas son las cantidades escalares. Solo necesitas decir el número y la unidad de medida y listo, ya queda totalmente definida. Ya entiendo, bro. ¿Ok? Va que va. Bueno, aquí en pocas palabras vale la pena hacerle el comentario. Aquí. Y le voy a poner incluso hasta en rojo para que sea llamativo. Este, los escalares son básicamente números. Por ejemplo, pi, el número de Euler, raíz de 2, 4, menos 5, menos un tercio. Todos los elementos que forman que están ubicados en la recta de los reales también podemos llamarlos cantidades escalares. De hecho, en este curso, cuando yo hable de un número, por ejemplo el 2, el 4, siempre voy a estar hablando de la cantidad escalar, o los escalares nada más, así como está aquí, los escalares. Y uno ya da por entendido, o bueno, esa es la idea, que estamos hablando de números. Entonces, desde este momento, vamos a estar llamando a los números, esos que ustedes conocen como números reales, vamos a estarnos refiriendo a ellos como escalares.
¿Ok? Bueno, vamos a darle una anotación a esto, ¿no? Porque es importante. Ya sabemos qué es cada uno, qué característica tiene. Entonces noten que lo único que hace único y diferente las cantidades vectoriales es esta parte. Ese es el ingrediente adicional que ellas tienen. Tienen una dirección. Hay que hablar de la dirección para poderlos definir correctamente. Bueno, viene la parte que a todos a veces nos causa un poquito de lata, que son la anotación. ¿Vale? Voy a hablar primero de los vectores, porque son los más quisquillosos. Notación. ¿Ok? Identificaremos, ¿ok? A las cantidades vectoriales, ¿ok? A través de letras, ¿ok? Mayúsculas, la mayoría de las veces, ¿ok? Con una flecha en la parte superior. Entonces, por ejemplo, si yo pongo lo siguiente, vean, estoy hablando de un vector y así lo voy a identificar. Esta va a ser la notación, muchachos, que vamos a estar empleando para hablar de un vector. Del vector f. Por ejemplo, el vector b. Flecha. El vector que les gusta, x. Flecha. También podemos utilizar letras minúsculas, ¿ok? Pero generalmente vamos a estar reservando las mayúsculas para para los vectores. Pero claro, como no tenemos muchas letras en nuestro alfabeto, y si tenemos que como que repetir, pues también ocuparemos letras minúsculas. Pero la regla importante es que tiene que tener la flecha. Siempre, siempre. No se les olvide eso. Voy a poner mejor. Y ocasionalmente minúsculas. Ahora ahora tomo vuelta. Y esto encima. Así. ¿Ok? Entonces, muchachos va a ser la anotación y sí es muy importante que como el análisis dimensional, para hablar de las dimensiones de una cantidad, hay que poner corchetes. Para los vectores hay que poner siempre la flecha. Siempre, siempre. En los libros, por ejemplo, en los que están en Classroom, dependiendo del texto, a los vectores se les puede no se les pone la flechita y lo que se hace es poner la letra del vector en negritas. Entonces, al hacerlo, en el contexto del texto que estén leyendo, pues van a ver que van a identificar el vector. ¿Cómo dijo esa parte, profe? Es que no se me trabó todito. Ok, que en algunos textos de libros, en la literatura, a los vectores no se les coloca la flecha, pero la letra aparece en negritas. Entonces, Vale, para vale. que no se sorprendan si van a un libro y ven que no tiene flechas cuando están hablando de vectores, entonces lo que hacen los libros es poner la letra en negritas, remarcarlo, la línea más gruesa. ¿Okay? Entonces, esa es una notación alternativa. Nosotros vamos a utilizar esta, la de las flechas arriba, para hablar de vectores. ¿Vale? Entonces, sí quedó claro, muchachos, es como vamos a estar nombrando los vectores. Sí. ¿Sí? Okay. Vale, es muy importante que eso quede clarísimo. Bueno, para los escalares, la situación va a ser mucho más sencilla. La notación. Identificaremos a las cantidades escalares, utilizando letras, ¿okay?
minúsculas, ¿ok? Y ocasionalmente mayúsculas, también. Realmente, ¿ok? Y nada más. No, aquí las escalares son más sencillos porque solamente hay que hablar de, bueno, los vamos a identificar simplemente utilizando las letras. Minúsculas o ocasionalmente mayúsculas. Por ejemplo, vamos a tener al escalar T, al escalar A, al escalar F, ¿ok? Al escalar Z, u ocasionalmente mayúsculas, al escalar A, mayúscula, al escalar y sucesivamente. ¿Ok? Nótese, por ejemplo, que estoy ocupando aquí la misma letra. Vean, acá, en los vectores, la misma letra, F y F minúscula. La diferencia es que cuando estoy hablando de vectores, hay que poner la flecha. Y eso en automático nos cambia el contexto. ¿Vale? Entonces, estos van a ser más sencillos en notación. Cada vez que ustedes pongan una cantidad así solita y sin una flecha, yo voy a dar por entendido que esa es una cantidad escalar. Y ustedes también debemos de tener también esa idea de que estamos hablando de una escalar. ¿Okay? ¿Preguntas, muchachos? ¿Comentarios de esta parte entonces? No. Bueno, entonces estas son las reglas del juego en cuestión de notación. Entonces vamos a pasar a construir vectores, ¿no? O sea, ya vamos ya estamos viendo aquí la notación, hemos visto a grandes rasgos qué son, entonces ya vamos a ponernos a jugar con ellos. Entonces me voy para acá, hasta acá. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Bien, vamos a decirlo. A ver, vamos a ver. Representación. Lo que sigue es, ¿cómo es la representación de un vector en el plano XY? La representación que vamos a ver, creo que es por todos conocida, pero incluso vamos a ir un poco más allá. Van a encontrar ustedes unas analogías con lo que se ven en álgebra, es decir, con los números complejos. ¿Okay? Entonces, a ver, en el plano XY, a ver, pregunta, antes de continuar, ¿qué prefieren? ¿El fondo blanco con líneas negras o el negro con líneas blancas? Blanco. ¿El blanco? ¿Sí? Sí, blanco. ¿Con cuál los deslumbro más? El negro. En el que se va más bonito. Sí, por eso, ¿cuál? Con el que se siente más cómodo. Yo Bueno, digo que pues, por el contraste, el negro. sí, es que Sí, digamos, ahorita que vi el blanco me para, deslumbró. ajá, es que para El la negro, pantalla, realmente. ustedes puedan verlo. Ok, así el negro entonces. Verde no tiene profesor. Ok, entonces, sobre todo es para que ustedes, ahora que están en la pantalla, pues puedan verlo sin problema. Bueno, entonces aquí voy a utilizar la siguiente línea. Entonces, a ver, en el plano XY sabemos que está formado por dos ejes, ¿no? Una línea horizontal, que la hemos llamado, que la conocemos como el eje X. Y una línea vertical, que llamamos eje Y. ¿Ok? Bueno, sabemos que aquí hay un origen, ¿no? El punto donde estas dos rectas se cruzan lo hemos llamado origen y corresponde al punto 0,0. Bueno, un vector
gráficamente, lo podemos ver o visualizar como una línea recta, ¿ok? Que nos conecta el punto de origen, por ejemplo, con cualquier otro punto en el espacio, o en este caso en el plano, cualquiera. Ustedes me dan un punto, mencionan un punto, y puedo construir una recta que me una a ese punto, desde el origen a dicho punto. Y no importa dónde esté. Incluso puede estar solamente en el eje X y lo puedo conectar. Puede estar en el eje Y negativo y también lo puedo conectar. Puede estar en medio de ellos, de esos dos ejes, también puedo conectar. ¿Ok? Entonces, cualquier punto en el espacio yo lo puedo, digamos, conectar con mi punto de origen sin ningún problema. ¿Ok? A través de una línea recta. Por ejemplo, entonces, imaginemos que es este punto, aquí. ¿De acuerdo? Ahora, lo que tiene, o la característica gráfica que tiene los vectores es que son rectas, ¿ok? Son líneas rectas dirigidas, líneas rectas, perdón, pero además tiene esta característica de que tienen que estar dirigidas. ¿Por qué? Porque es un requisito. Aquí lo teníamos, ¿no? Ya se fue acá abajo. Bueno, aquí. No se alcancen a ver aquí. Está. Tienen una dirección. ¿Ok? Esa es la característica que tienen. Entonces, si me voy acá, ¿de acuerdo? Vean que necesito indicar si me estoy moviendo desde el origen hacia el punto del cual estoy señalando o a la inversa. Como en este caso voy del origen a ese punto, voy a indicarlo de esta forma. Listo. Partí del punto 0, 0 y estoy llegando a este otro punto. Y esto que está aquí, muchachos, esta línea que se acaba de dibujar, esta flechita que me indica hacia dónde me estoy moviendo, es lo que vamos a conocer como el vector V. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener entonces que considerar. Aquí lo voy a poner mejor así. Así, y voy a quitar mejor esto. Y lo voy a hacer así. Ok. Esta flechita entonces va a ser el vector V. Entonces, a ver, vean ustedes, ¿qué más? Vector V. Ok, voy a poner aquí al lado la siguiente información. En el plano, ok, en el plano XY, en el plano XY, el vector V estará representado de la siguiente manera. A ver, vean lo que voy a escribir a continuación. El vector V, ok, va a tener esta forma. Lo voy a representar con un Vx. Ahorita les mencioné quién es. Vean, es un I, es la letra I minúscula con un gorrito. De hecho, el nombre de este símbolo es un acento circunflejo. ¿Ok? Por ejemplo, en español nosotros utilizamos este acento, ¿ok? Para marcar al leer que hay que forzar la entonación en la sílaba que tenga esta característica. Bueno, aquí para utilizar otra notación, ¿ok? Va a ser una I con este acento circunflejo. Bueno, ahora les explico qué está representando ese elemento. Ahora, también vamos a tener un un BY, acompañado de este otro elemento. Es una J minúscula, también con un acento circunflejo. Parece como una casita o un gorro.
¿vale? Es así como vamos a representar los vectores en este momento. O sea, analíticamente es así como los vamos a representar. La pregunta evidente es, bueno, ¿y estos Bx y By quiénes son? ¿De dónde los voy a tomar para pues meterlos aquí en esta expresión? Bueno, la respuesta es la siguiente. A ver. Visto de esta forma, ¿están de acuerdo que utilizando nuestra imaginación podemos definir o podemos notar que aquí tenemos un triángulo rectángulo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si construimos una línea vertical paralela al eje Y, entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos esta distancia. También podemos hacer lo propio en el eje X. Este punto, desde el origen a este cruce, tenemos esta distancia. Bueno, pues resulta este lado de ese triángulo ese triángulo rectángulo que se está dibujando es justamente el Bx. A esta cantidad, a esta distancia, es el que vamos a llamar Bx. Y que va a ir aquí, es el numerito que vamos a poner aquí. La otra que tenemos que hablar es esta otra distancia, la distancia vertical. Y a esta es la que le vamos a llamar V sub y. Y es el numerito que va a ir por acá. En otras palabras, un vector siempre nos va a definir, o podemos nosotros apoyarnos para definir un triángulo rectángulo. Los catetos que forman este triángulo rectángulo van a tener una cierta longitud. Bueno, pues esas longitudes las vamos a acomodar de esta manera y utilizándolos de este modo podemos definir a nuestro vector, V en este caso. ¿Y qué significa la I, profe, y la J? Ok, buena pregunta. ¿Quiénes son estos I y J? Bueno, se los voy a poner de esta manera. El I es un elemento en nuestro plano que está ubicado a lo largo del eje X. Es decir, voy a quitar el cuadrícula porque si no creo que no se alcanza a distinguir bien. Así. Es decir, a ver. Vean. Este I es un elemento que se encuentra, a ver, con línea más gruesa, aquí, que se encuentra en la dirección X. Es un vector pequeñito, de longitud, de longitud 1. ¿Ok? Ese I, se los voy a poner así, es el agente, piensa eso como un policía, por eso tiene su sombrero de policía, que nos indica la dirección del tráfico a lo largo del eje X. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, tenemos un vector que está apuntando en la dirección X positiva, este elemento estaría dirigido hacia adelante. Estoy diciendo avance, avance hacia la derecha. Si por el contrario el vector estuviese apuntando hacia la izquierda, ¿ok? Entonces este mismo oficial nos estaría indicando esa dirección. ¿Ok? Tal vez en este momento no es muy claro, pero con el ejemplo que vamos a ver a continuación, tal vez les ayude a entender bien esto que está aquí. Pero intentando responder la pregunta de quién es este I, lo que les puedo comentar así a grandes rasgos es, o al menos con la idea que quiero que se queden es un elemento, es un vector, ¿ok? Muy pequeñito que se encuentra a lo largo del eje X y que me indica justamente que me estoy moviendo en esa dirección. De manera análoga, J es otro elemento, aquí voy a dibujar, aquí, pero este se encuentra a lo largo del eje Y. ¿Ok? Este oficial también tiene su sombrerito y entonces él me está controlando, digamos, vamos a verlo así, el tráfico o las direcciones a lo largo del eje Y. O sea, si me muevo hacia arriba o si por el contrario me muevo hacia abajo del eje Y.
Por esta razón, noten que el Bx siempre viene acompañado del I, porque el I es el que me indica hacia dónde me estoy moviendo, izquierda o derecha. El By, que se encuentra en la dirección vertical, siempre va acompañado del J, de ese elemento J. Entonces, bueno, Ajá. la I se va poniendo de cabeza o cómo lo ponemos. No, entendí. ok. A ver. Vamos a ver ahorita un ejemplo numérico. No en el abstracto, sino un ejemplo numérico, para que ustedes comprendan justamente cómo es esto. O sea, cómo operan estos elementos. De eso no se preocupen. Que con el ejemplo numérico, yo confío en que sí, les va a quedar claro. Lo único que la anotación le estoy haciendo aquí hincapié, ¿ok? Es que el I me indica que me estoy moviendo en la dirección X, siempre, el I. Y el J me está indicando que me estoy moviendo a lo largo del eje Y. Es lo único que quisiera que con esa idea se quedara, por el momento. Por el momento. Entonces, así es como lo vamos a representar, como una suma de dos términos, uno sobre el eje X y uno sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Esto es similar, a ver, simplemente les voy a hacer aquí un comentario rapidísimo. Esto es similar a lo que ustedes tienen en los números complejos. Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿están de acuerdo? Esto es lo que está en los números complejos. La parte real, ¿en dónde la ubican siempre? Cuando En la el eje de grafican. En el eje de las X. Ah, bueno, pues ese es el análogo, miren. ¿Y la parte imaginaria? en Y. En Y. Entonces aquí está el análogo también. Entonces casi tiene estructura como de número complejo. Este elemento siempre me indica movimientos a lo largo del eje X y este otro elemento me indica movimientos a lo largo del eje Y. De hecho, los números complejos gráficamente se suman como los vectores, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, por eso va a haber mucha analogía. Mucha analogía. O sea, incluso me atrevería a decir que hasta la forma polar que ustedes ven, también aquí va a aparecer. Y también vamos a ver aquí forma polar. Sí, también. Hay una No, forma. Sí. Entonces, en un cierto sentido, lo que vamos a ver aquí de vectores es un análogo de los números complejos. En este sentido de qué significa este elemento Bx y el elemento By. lo bueno que usted sí explica bien, profe. Bueno, haré todo mi esfuerzo porque así sea. Ok, a ver. Entonces, voy a nombrarlos. Voy a darles un nombre a estas cosas para no siempre referirme a Bx y By porque va a ser muy cansado. Entonces, vamos a darles nombres a estas criaturas. Bx es, vamos a llamar así, es la componente X del vector V. Es así como lo vamos a llamar. Bx, este numerito, lo vamos a nombrar como la componente X del vector V. Es decir, me está indicando cuánto tengo que moverme hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ok? Para llegar al punto final que me está indicando mi vector. De manera análogamente, B sub y, ¿ok? Lo vamos a nombrar como la componente y del vector V. Es decir, gráficamente, la componente y me dice cuánto me tengo que mover hacia arriba, en este caso, o hacia abajo, a lo largo del eje Y, para llegar también al punto que me está marcando mi vector como final, como destino. Entonces, yo espero que estos nombres les sean conocidos. En algún momento se los habrán mencionado, ¿no? Las componentes de los vectores. Sí, Entonces, pero no recuerdo mucho. ok, bueno, pues gráficamente estos elementos no son otra cosa más que una pareja de números. ¿Ok? Estos dos elementos son escalares que me indican cuánto me tengo que mover en dirección X y cuánto me tengo que mover en la dirección Y.
aquí vale la pena mencionar también. Importante. Importante. Las cantidades B sub X y B sub Y, es mayúscula, B sub Y, son números reales, es decir, son escalares. Esos que aquí son escalares, esos numeritos que vamos a meter. Bueno. Preguntas, comentarios, muchachos, entonces de esto que estamos aquí, gráficamente, cómo vamos a representarlo y de manera analítica, cómo vamos a referirnos a ellos. ¿Quién es el BX, quién es BY, el nombre de ellos? Yo nomás tengo una duda, porque Sí, adelante. siempre nos vamos a referir como está en lo que es el vector que es igual a bx y más b y y y la j. O sea, Sí, me refiero a de que si va a ser v o va a cambiar la letra, por ejemplo, como dicen la parte que tiene que llevar a pasar una flecha que puede ser f, b o algo así. exacto. O sea, la forma en que vamos a estar utilizando los vectores es esta suma. Donde, claro, aquí la letra va a estar cambiando, como bien mencionamos por acá, ¿no? O sea, algunas Sí, sí. veces puede llamarla F en lugar de V, ¿ok? De hecho, en el ejemplo vamos a ver esos casos, pero siempre este primer elemento va a ser la componente. Por ejemplo, si tú tuvieras F aquí, entonces podrías, en ese caso, cambiar también esta letra por la F, para hacer todo congruente, ¿no? Para que sea parejo la notación. Ajá. Y entonces dirías, este elemento, F sub X, es la componente X en el vector F. Ajá. Entonces, bueno, claro, o sea, aquí solamente se me ocurrió ponerle V por lo que haya sido, ¿no? Pero, claro, o sea, se puede elegir cualquier letra. Pero lo importante es que si vas a hablar de un vector, nota, la manera de hacerlo, de distinguirlo de todos los demás, es con la flecha en la parte superior. Sí. ¿Vale? Ok. ¿Alguien más con alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos. O sea, vamos a ver ya parte numérica para que no se quede esto ahí en abstracto. No, perdón. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo por acá. Vamos a ver con este color. Entonces el ejemplo va a ser el siguiente. Ejemplo. Consideremos, ¿ok? Consideremos un conjunto de, que serán 4 puntos. No, bueno, había puesto yo 5. 5 puntos en el plano XY, ¿ok? Con coordenadas. El primer punto va a ser el origen, ¿ok? O con coordenadas 0,0. El siguiente punto vamos a llamarlo A, con coordenadas 4,3. El siguiente va a ser el B, con coordenadas menos 5,2. El siguiente C, que sea menos 3,5. Ajá. Y el punto D, que sea coordenadas 6,4. Menos 4, perdón. ¿Ok? Bueno. ¿Todos sabemos cómo ubicar puntos, muchachos, en el plano?
Sí, profe. Sí, sí, recordamos cómo. Sí. Ah, perfecto. Todas las primeras son las que están del lado izquierdo. ¿Cómo? Se cortó. Bueno, es que el que yo recuerdo, todas las que Ajá. están del lado izquierdo son las X y del lado derecho son las Y. Ok. A ver. A ver, otra vez. ¿Este qué sería? ¿En qué? X, X, ajá. ¿Y este otro? Y. Y. Correcto. Ok, vale. Entonces, para ubicar un punto, el primer elemento es la coordenada X y la segunda es la coordenada Y. Muy bien. Bueno. Entonces, en este sistemita, en este plano, nosotros vamos a utilizar, vamos a decir que cada dos cuadritos, aquí ven, va a representar una unidad. Pero esas unidades van a estar dadas en metros, ¿de acuerdo? Es decir, que esa primera rayita me está marcando 1 metro de distancia. 2 metros, 3 metros y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una especie como de gráfica, pero están todas medidas en metros. Y el eje vertical también. Y entonces voy para acá. A ver si sí se... No, aquí está mal. 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, va a quedar muy pegadito aquí. Y ahí hacia abajo también. ¿Sí pueden distinguir las líneas estas ahí que estoy marcando? Afirmativo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ubicar los puntos, ¿no? El primer punto es el origen con coordenadas 0,0. Entonces, bueno, ese es el más fácil de identificar. Entonces, aquí en el centro tenemos al punto O. Siguiente, el punto A, ¿dónde estará entonces? ¿En qué cuadrante? El primer cuadrante, 4Y. Primer cuadrante. Entonces son 4 unidades, en este caso 4 metros, en la dirección X. Entonces desde el 0, 1, 2, 3, 4. Lo ubico aquí. Y después, Y después el 4 hacia arriba, hacia el eje de las Y. ¿pero cuánto? 4. 3. 3. 3. 3, perdón. 3, 3. Ok, entonces 4, 1, 2 y 3. Entonces me estoy ubicando en esta posición. Este puntito aquí es el punto A. Muy bien, entonces bueno, borro esto porque se ve feo. El siguiente punto es el B. ¿Ese dónde andará? En el cuadrante 2. En el cuadrante 2, muy bien. Entonces el punto B se encuentra en menos 5,2. Entonces me muevo 5 unidades, 5 metros hacia la izquierda y después 2 unidades o 2 metros hacia arriba. Esto andará por acá, ¿no? Aquí andará el B. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. El C, En el cuadrante 4. cuadrante 4. O sea, este. Por acá. Sí, ahí. ¿Seguros? No, en el cuadrante 2. No, Este es ese el En el cuadrante 2 cuadrante 2. Es en el 2. El C es en el 2. Ajá, es menos Ah, 3,5. perdón. Pensé que hablaba de Así D, es. perdón, profesor. Ah, no. C. Ok. 1, 2, 3. 3 hacia la izquierda y después 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces anda por acá. Aquí tenemos el punto C. Muy bien. Y finalmente, ahora sí, el punto D. va a ser, va a ser en el eje de las X, 6 positivo, y Ok. el menos 4 va a quedar en el, no me acuerdo qué cuadrante es ese, no, 1, 2, 3, 4. 4. En el cuarto cuadrante. Entonces son 6 metros hacia la parte derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me ubico. Y después 4 unidades hacia abajo, ¿no? En el eje Y. 1, 2,
3, 4. Entonces me ando ubicando por acá. Me muevo un poco y entonces por acá abajito tenemos al punto D. Muy bien, ahí está. Qué bueno. Perfecto. Entonces, bueno, para poder hacer esto un poco más familiar a nuestra vida diaria, vamos a hacer una acotación. Vamos a ubicar estos lugares con nombres conozcamos, es decir, acotación. 0, ¿ok? Va a ser el lugar en el que se encuentra el estudiante, o sea, cada uno de ustedes, por ejemplo. Entonces, digamos que O es el punto donde se encuentran las oficinas, el cuartel general de ustedes, el grupo 1 y CN2. A, ¿qué sería? ¿Qué les gustaría que sea? Que denote A. Cosecovi. ¿Cuál, perdón? Cosecovi. Cosecovi. Ok. ¿Qué es Cosecovi? Es... Yo me acuerdo bueno. que era donde se llevaban los prefectos en la vocacional. Ok. Cosecovi. A ver. Como yo nunca tuve contacto con ellos, entonces, no sé, creo que está bien escrito, ¿verdad? Sí, está bien. Vale. B, ¿qué sería? Los baños. Ok, bueno. Los baños. Entiéndanos, extrañamos la escuela. Sí, es lo que estoy anotando. Ok, ajá. Después, ¿qué sería C? Cafetería. Ok, bueno, no debe de faltar. Canchas. Y las canchas, ok. Vale, muy bien. Híjole. Perfecto. Entonces, así vamos a identificarlo, ¿no? O es el lugar, el cuartel general, encuentran, digamos, el grupo. A va a ser Cosecovi. B, el punto B está identificando o está ubicando en los baños. C es la cafetería. Y D son las canchas. ¿Ok? Bueno, entonces, la idea va a ser la siguiente. Déjenme ver cómo vamos a dónde nos vamos a dirigir primero. Okay. Déjenme ver aquí. Ajá. Ok, a ver. Voy a quitar otra vez el fondo porque si no se pierde mucho la letra. Bien, entonces, a ver. La idea que vamos de este ejemplo va a ser que nosotros demos indicaciones a alguien para llegar a cada uno de estos lugares. ¿Ok? Entonces, el ejemplo número 1 consiste en lo siguiente. Un amigo que nos visita, ¿ok? Ya se registró en la entrada, va a ir a pedir incluso esa información a gestión escolar y pues no pierde la oportunidad y nos va a visitar, ¿no? Entonces pasa al salón, al punto O, al cuartel general. Entonces un amigo que nos visita, ¿ok? Pues quiere conocer la escuela y entonces quiere dirigirse cuenta propia hacia las canchas. La pregunta es, ¿cuáles van a ser las instrucciones? ¿Cuáles serán las instrucciones que debemos darle para que desde el punto 0, perdón, llegue al punto D, que es donde están las canchas?
A ver, entonces, a ver, regreso. Listo. A ver, ¿cuáles serían las instrucciones? ¿Cómo le diremos a este amigo que puede llegar hacia las canchas? Se dirige a 6 metros a mano derecha, ¿no? Bueno, yo le diría. Ok. Bueno, a ver, ¿cómo nos orientamos? A ver, ¿cómo generalmente nos orientan? A ver. Norte, sur, este y oeste. Exactamente. A ver, entonces, ¿hacia dónde está el norte? En este ejemplo, entonces, estaría Hacia arriba. hacia arriba, muy bien. Norte. El este. Ya los puse en jaque. ¿A la derecha? A la derecha. A la derecha. Exacto. El este es hacia la derecha. Oeste y sur. ¿Vale? Ya. Hay que sacar la brújula. Entonces, a ver, ya con esta información, ahora sí ya. ¿Cómo le decimos a esto? Tendría que ir Ajá. 6 metros hacia el este y Ok. después dirigirse 4 metros hacia el sur. Ajá. Y llega a las canchas. Perfecto. Entonces, esa es la instrucción que vamos a darle. Entonces, voy aquí a poner con otro color. Entonces, muy bien. Las indicaciones serán, tiene que avanzar o caminar. ¿Cuánto dijimos? 6 metros. Hacia el este, ¿no? Y después debe caminar 6 metros hacia el sur. Perfecto. Y listo, ¿no? Ya con estas instrucciones bastante claras, va a llegar al destino, ¿no? Al punto que quiere visitar, el punto D. Bueno, muchachos, pues resulta que nosotros podemos utilizar esta información que está aquí para construir un vector. Vean, lo que ustedes me acaban de dar es lo siguiente, como información. 6 metros hacia el este y después 4 metros hacia el sur. Muy bien, noten que si nosotros aquí conectamos el punto inicial con el punto final, podemos definir un vector. El que va desde el cuartel general del 1SM2 a las canchas. A este vector, por ponerle un nombre, le vamos a llamar P. Este vector va a ser el vector P. Entonces, aquí voy a continuar. Con otro color. Y voy a decir lo siguiente. Con las indicaciones anteriores, con las indicaciones que se dieron al amigo, podemos definir un vector que vamos a llamar P, ¿ok? Que una el punto 0, con el punto de destino, el punto D. Entonces, ¿cómo va a estar definido este vector P que estoy aquí mencionando? No olvidemos la flechita. Bueno, a ver, vean. El punto P, vector P, tiene esta forma. ¿Ok? Entonces, sabemos con la notación que les di hace poquito que lo podemos expresar de este modo. ¿Ok? P sub X y con gorrito, P sub Y, ¿ok? J.
¿Estamos de acuerdo? Esa es la notación, ¿no? Así de manera general, que hemos mencionado para los vectores. Profe, una pregunta. Sí. No nos equivocamos en los datos porque dice que las indicaciones serán que tienen que avanzar 6 metros hacia el este y después continuar 6 metros hacia el sur, que no son 4 hacia el sur. Son 4. Sí, aquí me equivoqué al momento de escribirlo. Gracias. 4. Va, gracias. Perfecto, entonces ya. Ahora sí, ya está. ¿Sí, no? ¿Ya quedó? Las indicaciones. Sí, ok, vale. Entonces, bueno, estaba yo con esta parte, ¿no? Entonces, un vector, como mencionamos hace poco, va a estar dado de esta manera. Esa es la forma general que vamos a asignarle para un vector. Déjenme aquí incluso. Bueno, lo voy a repetir porque se ve como muy pequeño. Voy a cambiar este. Ok, listo. Entonces ya, sin más. El vector P, entonces, nuevamente, vean, tiene, de manera general, siempre va a tener esta forma. Un Px, es decir, componente X del vector, multiplicado por ese vector Y. Por este elemento Y, perdón. El vector, el valor P sub Y, o componente Y del vector P, multiplicado por ese amiguito J. Muy bien. Entonces, a ver, numéricamente esto cómo lo vamos a representar. ¿Cómo es que las indicaciones que están aquí arriba nos sirven para definir un vector? Bueno, Sería P6. A ver, vamos, exacto. A ver, este Px toma el valor de 6. ¿Ok? Es decir, si yo pongo aquí 6 metros, estoy indicando que me estoy desplazando en alguna dirección 6 unidades. 6 metros. ¿Ok? Pero como aquí me estoy desplazando hacia el este, significa que, vamos a verlo así, me estoy moviendo en la dirección X. Como estoy moviendo hacia el este, me estoy moviendo en la dirección X. ¿Cómo señalo esto? Que el movimiento es en la dirección X, poniendo este elemento. Y listo. Con esta notación, estoy indicando a quien quiera que lo lea y que sepa de vectores, que me estoy moviendo 6 metros en la dirección X. Okay. ¿Sí vamos bien? Al menos esta parte. Sí, ya le entendí para qué sirve. Ok, pues este Y me indica dirección X. O sea, todo lo que yo le ponga adelante es, me estoy moviendo en tantas unidades, en este caso metros, en tal dirección. En este caso X. Profe, Sí. y con esa notación del I y del J sale el vector unitario, ¿no? Exactamente, a eso vamos a llegar posteriormente. Vamos a ver más adelante vamos a ver quiénes son estos elementos. Por el momento solamente quiero que quede la idea de que este me indica que me estoy moviendo en dirección X. Este oficial en azul, es más, hasta qué bonito que quedó en azul, es el policía que me indica que me mueva en la dirección X. Pero sí, vamos a llegar después al concepto de vector unitario y ya van a saber exactamente quién es. Así aunque esté negativo. ¿Perdón? Así aunque esté negativo, el 6. No, a ver, aquí, así como está escrito, estás indicando que te estás moviendo hacia el este, es decir, a las X positivas, así como está. Ahora vamos a la otra parte, porque noten que los 4 metros ahora sí son hacia el sur. Entonces vamos a ver cómo cómo indicar que no nos estamos moviendo hacia la dirección Y positiva, sino hacia abajo. Vamos a eso. Entonces vean. Lo siguiente es, vean la instrucción, dice, y después debe caminar 4 metros hacia el sur. La manera de representar esto es de la siguiente forma. Menos 4 metros, ¿ok? Hacia el sur. Nuevamente, este J me está indicando hacia dónde me estoy moviendo.
en este caso es la dirección vertical a lo largo del eje Y. ¿Cuántas unidades? 4 metros. Pero me estoy viendo hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Ah, entonces por eso pongo el signo menos. A ver, analícenlo, chéquenlo. A ver, voy a dar un momento para que vayan procesándolo. A ver si quedó claro entonces. ¿Por qué escribimos de esa manera la otra instrucción que le dimos a nuestro amigo? Profe, no, Sí. bueno, se me cortó el audio y no escuché por qué el -4. Ok. Bueno, sí queda claro que el amigo debe de caminar, una vez que se encuentra en este punto, debe caminar 4 metros hacia el sur. Eso está claro, ¿no? Sí. Vale. Entonces, se está moviendo en el eje Y. Entonces, ve, lo voy a hacer nuevamente. Entonces, voy a borrarlo así. Y vean, voy a poner otra vez. Mi amigo tiene que moverse en el eje vertical. Aquí lo indico, vean, así es como voy a indicar. Así estoy indicando que me muevo en el eje vertical, con J. ¿Cuántas unidades? 4 metros. ¿Hacia arriba o hacia abajo? En este caso. Hacia abajo. Hacia abajo, hacia el sur. Ah, entonces eso lo digo poniéndole el signo menos. Ok, profe. Entonces Gracias. ya está toda la información, ¿no? Me moví en el eje vertical 4 unidades, 4 metros, hacia abajo. Y lo mismo acá en este elemento, ¿no? Me moví sobre el eje X, aquí, sobre el eje X, 6 unidades, como fue hacia el lado positivo, podríamos poner un signo más, pero si lo omitimos creo que se sobreentiende, ¿no? Que es positivo. Entonces vean, la componente X de mi vector, ¿cuánto vale? 6 metros. La componente Y de mi vector P, en este caso vale menos 4 metros. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos, en esta parte? Yo nomás para aclarar, entonces Sí. para declarar que, por ejemplo, nos estamos moviendo al oeste, por Ajá. ejemplo, cuando tiene, tendríamos que poner al principio el menos, porque es al lado izquierdo, ¿no? Donde están los negativos. Cuando nos vamos al oeste, ¿no? Al oeste. Ajá. Ok, vale. Pues el siguiente ejemplo, si quieren, pues vamos a ver, bueno, vamos a indicar a alguien, vamos a mandarlo a los baños, ¿no? En el siguiente ejemplo. Para ver cómo funciona esto, justamente. Ahí pondrías el X negativo, ¿no, profe? Es correcto. Ajá. Ok, entonces, bueno, vamos a dar una pausa en este momento para que vayan a estirar las piernas. Traigan un ratito, unos 10 minutos. Y entonces continuamos el siguiente ejemplo, bien mandando a alguien a los baños, aquí, y para ver cómo construimos el vector, ¿no? Cuando nos vamos en el eje X negativo. Ok, ¿Vale? profe, sí está bien. Sale, muchachos, entonces, bueno, terminamos por esta primera parte de la sesión de este día, aquí. Nos estamos viendo en unos... ¿Qué hora es? Ya nos pasamos, 9:03. 9:15. Ok, 9:15. Ah, gracias, qué considerado. Oh, ya ven, así soy. Quiero adivinar, profe. Vale, profe. Gracias. Vale, entonces nos vemos nuevamente.